1000 años de conocimiento se convirtieron en humo en una tarde. Lo que perdimos ese día nos retrasó siglos como especie. No fue solo un edificio el que ardió, fue memoria, fue ciencia, fue filosofía, fue historia. Y lo más inquietante, no fue la primera vez ni la última que el conocimiento desapareció. El mayor tesoro del mundo antiguo. En la antigüedad, en la ciudad de Alejandría, se levantó uno de los proyectos más ambiciosos jamás concebidos por la mente humana. No era un palacio, no era un templo, no era una fortaleza, era algo mucho más poderoso, la Biblioteca de Alejandría. Fundada bajo el reinado de Ptolomeo Psóter a comienzos del siglo III a.C. y ampliada por sus sucesores, no fue pensada simplemente como un edificio lleno de rollos de papiro. Fue diseñada como el cerebro del mundo, un proyecto civilizatorio, una apuesta radical. Si reunimos todo el conocimiento humano en un solo lugar, podremos acelerar el progreso de la especie. Su ambición era descomunal, recolectar todo el conocimiento del mundo conocido. No exageraban. Textos griegos, egipcios, persas, indios, babilonios, fenicios, obras de filosofía, medicina, matemáticas, astronomía, teatro, ingeniería, política. La biblioteca formaba parte de un complejo mayor llamado el Mausión, un centro de investigación donde los eruditos vivían, debatían y producían conocimiento patrocinados por el Estado. Alejandría no era solo una ciudad portuaria estratégica, era un imán intelectual. Cualquier barco que llegaba al puerto debía entregar sus manuscritos para ser copiados. No era opcional. Los textos eran llevados a la biblioteca, copiados por escribas expertos, y en muchos casos el original quedaba allí, mientras al propietario se le devolvía la copia. Era una forma silenciosa de conquista. No conquistaban territorios, conquistaban ideas. Se estima que pudo albergar entre 4.000 y 7.000 rollos. Quizás más. Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí sabemos es que durante siglos fue el mayor depósito de conocimiento jamás reunido. Allí trabajaron mentes brillantes. Matemáticos como Euclides, cuyos elementos estructuraron la geometría durante más de 2000 años. Inventores como Arquímedes, cuyas ideas sobre física e ingeniería estaban siglos adelantadas a su tiempo. Astrónomos como Eratóstenes, quien usando sombras y geometría básica, calculó la circunferencia de la Tierra con un margen de error sorprendentemente pequeño. En un mundo sin satélites, sin telescopios modernos, sin tecnología digital, solo con observación, lógica y pensamiento crítico. La biblioteca no era solo almacenamiento, era producción activa de conocimiento. Se comparaban manuscritos para encontrar errores, se traducían textos de múltiples culturas, se discutían hipótesis, se sistematizaban saberes dispersos. Era el corazón intelectual del mundo antiguo, y desapareció. No en un solo evento dramático perfectamente documentado, no en una única noche de llamas épicas como suele contarse, sino probablemente en una serie de incendios, conflictos y negligencias a lo largo de siglos. Uno de los episodios más citados involucra a Julio César, cuyo incendio de barcos en el puerto pudo haber alcanzado depósitos de libros. Después vinieron conflictos internos, guerras civiles, cambios de poder, choques religiosos, desinterés político. El deterioro fue gradual, pero el resultado fue el mismo: pérdida masiva de conocimiento, textos únicos que existían en una sola copia, obras de teatro perdidas, tratados científicos desaparecidos, descubrimientos que quizá nunca volvimos a redescubrir, ideas que pudieron haber adelantado siglos de progreso, convertidas en humo. No solo ardieron rollos de papiro, ardió memoria acumulada, ardieron preguntas aún sin responder, ardieron caminos que la humanidad nunca pudo recorrer. Y lo más inquietante es esto: la Biblioteca de Alejandría parecía indestructible, respaldada por un reino poderoso, sostenida por riqueza, respetada por sabios, y aún así desapareció. El mayor tesoro intelectual del mundo antiguo no fue eterno, fue frágil, como todo lo que construimos. La entropía siempre gana. El incendio de la Biblioteca de Alejandría no es solo una tragedia histórica, es una metáfora brutal. Es una lección sobre entropía. En física, la entropía es la tendencia natural al desorden. Es la ley silenciosa del universo que establece que todo sistema, si no recibe energía y cuidado constantes, se degrada. Nada permanece organizado por sí mismo. Un jardín abandonado se llena de maleza, una casa sin mantenimiento se agrieta, un cuerpo sin entrenamiento se debilita, una mente sin estímulo se vuelve torpe. El orden no es el estado natural, el desorden sí, y eso no aplica solo a la materia, aplica a las ideas, a las instituciones, a las culturas.
a las civilizaciones enteras. Los edificios se derrumban, las instituciones se corrompen, los archivos se pierden, las tradiciones se diluyen, las civilizaciones colapsan. Nada construido está garantizado. Nada. La biblioteca parecía invencible, respaldada por un reino poderoso, financiada por riqueza abundante, protegida por estructuras políticas, habitada por las mentes más brillantes de su tiempo. Era el epicentro del saber, y aún así desapareció. No fue necesariamente un acto de pura ignorancia, no fue simplemente la barbarie destruyendo la luz, no fue solo un enemigo externo, fue algo más profundo. Fue el desgaste acumulado, conflictos políticos, cambios de poder, guerras, fanatismo, descuido, falta de prioridad. La entropía no siempre llega como una explosión, a veces llega como indiferencia, como burocracia, como apatía, como distracción. El conocimiento necesita protección constante, no basta con crearlo. Hay que preservarlo, hay que transmitirlo, hay que defenderlo. La cultura necesita mantenimiento, no basta con heredarlo todo, hay que entenderlo, cuestionarlo, reforzarlo. La verdad necesita defensores, porque siempre habrá fuerzas políticas, ideológicas o simplemente humanas que la distorsionen, la ignoren o la reemplacen por algo más conveniente. Si se descuida, se pierde, y cuando se pierde no siempre se recupera. Algunas ideas desaparecen para siempre. Algunos descubrimientos se reinventan siglos después, como si la humanidad hubiera tenido que empezar de nuevo. Eso es la entropía cultural. No solo quemó papiros en Alejandría, ha quemado bibliotecas en guerras, ha borrado lenguas enteras, ha hecho colapsar imperios que parecían eternos. La lección es incómoda. Nada que construyamos está exento del desgaste, ni nuestras instituciones, ni nuestros sistemas educativos, ni nuestras democracias, ni nuestra memoria colectiva. Todo requiere energía constante para mantenerse. Si creemos que algo es demasiado grande para caer, demasiado importante para desaparecer, demasiado valioso para perderse. La historia ya nos dio un ejemplo contrario. La entropía siempre está trabajando. La pregunta es, ¿estamos trabajando nosotros con la misma intensidad para sostener lo que importa? La ilusión de permanencia. Nos gusta pensar que vivimos en una era segura, una era blindada contra la pérdida. Una era donde el conocimiento ya no puede desaparecer. Decimos que la información está en la nube, que los datos están respaldados en múltiples servidores, que existen copias distribuidas por todo el planeta, que el conocimiento es eterno porque es digital. Pero la historia demuestra algo distinto. La permanencia es una ilusión reconfortante, no una garantía. Imperios que parecían eternos cayeron. El Imperio Romano dominó durante siglos gran parte del mundo conocido. Parecía invencible, organizado, estructurado, sólido. Hoy es ruina y memoria. El Imperio Maya construyó ciudades monumentales, sistemas astronómicos avanzados y calendarios complejos. Muchas de sus ciudades quedaron abandonadas y devoradas por la selva. Lenguas enteras desaparecieron. Pueblos completos fueron absorbidos por la historia sin dejar registros suficientes. Textos que existieron solo en una copia se desvanecieron para siempre. Archivos completos se borraron. En tiempos más recientes, incendios, guerras y revoluciones destruyeron bibliotecas, universidades y centros de archivo. Pero incluso sin fuego, la pérdida ocurre. Formatos digitales que quedan obsoletos, discos duros que fallan, servidores que se apagan, empresas tecnológicas que desaparecen, información que depende de infraestructura eléctrica y estabilidad política. La nube no está en el cielo. Está en centros de datos físicos, con cables, con energía, con mantenimiento constante, con vulnerabilidades. Creer que lo digital es eterno es repetir el mismo error que cometieron quienes pensaron que la biblioteca de Alejandría era indestructible. La biblioteca no cayó solo por fuego, cayó por conflictos políticos, por fanatismo, por cambios de poder, por desinterés progresivo, por prioridades que cambiaron, porque lo que una generación considera esencial, otra puede considerarlo prescindible. El conocimiento no muere solo por accidente, muere cuando deja de ser prioridad, muere cuando ya no se financia, cuando ya no se protege, cuando ya no se enseña, cuando ya no se transmite, muere cuando la comodidad reemplaza la curiosidad, cuando la ideología reemplaza la verdad, cuando la distracción reemplaza la profundidad. Y eso es más fácil de lo que creemos. Vivimos saturados de información, pero no necesariamente comprometidos con preservarla. Consumimos datos, compartimos fragmentos, pero ¿cuántos defendemos activamente la integridad del conocimiento? La ilusión de permanencia es peligrosa porque adormece.
Nos hace pensar que todo lo valioso ya está asegurado, otros se encargarán de preservarlo, que el progreso es automático. Pero la historia es clara. Nada es automático. Todo lo que permanece lo hace porque alguien decidió que debía permanecer. La pregunta incómoda es esta. Si mañana la infraestructura digital colapsara, si los archivos desaparecieran, si los sistemas fallaran, ¿qué conocimiento seguiría vivo? El que esté en libros físicos, el que esté en múltiples lugares, el que esté en la memoria de personas comprometidas. Y eso nos devuelve a una verdad simple y poderosa. La permanencia no depende de la tecnología, depende de la prioridad. Si algo deja de importarnos, eventualmente desaparece. No siempre en llamas, a veces en silencio. La pregunta incómoda. Pero aquí está el giro. La fragilidad no aplica solo a bibliotecas antiguas, no aplica solo a imperios, no aplica solo a archivos históricos, aplica a tu vida. Porque tú también has construido una biblioteca, una colección de logros, de títulos, de experiencias, de validaciones externas, de reconocimiento social. Y ahora la pregunta incómoda, ¿en qué estás basando tu identidad? ¿En tu estatus, en tu cargo, en tu salario, en tu número de seguidores, en tu reputación, en lo que has acumulado? Imagina que mañana todo eso desaparece. Tu posición, tus credenciales, tus diplomas, tu empresa, tu cuenta bancaria, tu reconocimiento público, se convierte en humo, como los rollos de la biblioteca de Alejandría. ¿Qué quedaría? Silencio. Y dentro de ese silencio solo tú. Si todo tu conocimiento externo se perdiera, te quedaría criterio, no información memorizada, no datos almacenados, criterio, la capacidad de pensar con claridad en medio del caos. ¿Te quedaría carácter? La fortaleza de actuar correctamente sin aplausos. ¿Te quedaría disciplina? La habilidad de reconstruir desde cero, paso a paso, sin garantías. Te quedaría capacidad de aprender, porque eso es lo verdaderamente valioso. La biblioteca ardió, pero las mentes que habían aprendido allí no ardieron con los papiros. Mientras Euclides o Eratóstenes vivieran, la geometría y el pensamiento crítico seguían vivos en sus mentes. Los rollos podían perderse. La capacidad de razonar no, y esa es la diferencia crucial. El conocimiento almacenado es frágil, depende de soporte físico, de infraestructura, de estabilidad política, de protección constante. La capacidad de aprender es más resistente, porque no depende de lo que tienes, depende de lo que eres. Si tu identidad está basada únicamente en acumulación, eres vulnerable. Si está basada en habilidades internas, criterio, resiliencia, disciplina, pensamiento crítico, eres adaptable. La historia está llena de personas que lo perdieron todo y reconstruyeron desde cero. No porque conservaran sus archivos, sino porque conservaron su capacidad. Tal vez la pregunta más honesta no es ¿qué he logrado?, sino si lo pierdo todo, ¿sigo siendo alguien capaz? Porque al final lo único verdaderamente portátil no es tu estatus, es tu carácter, no es tu archivo, es tu mente entrenada, no es tu biblioteca externa, es la interna, y esa sí puede sobrevivir al fuego. Lo único que no puede quemarse, hay algo que el fuego no puede destruir, no está hecho de papiro, no depende de servidores, no necesita muros ni bóvedas, es invisible, y sin embargo es lo más sólido que puedes construir, tu estructura interna, tu forma de razonar, tu ética, tu disciplina, tu resiliencia, tu capacidad de mantenerte firme cuando todo alrededor se derrumba. Los libros pueden arder, como ardieron los rollos de la biblioteca de Alejandría. Los sistemas pueden colapsar, los datos pueden borrarse, las instituciones pueden fragmentarse, los imperios pueden desmoronarse. La historia lo ha demostrado una y otra vez. El imperio romano parecía eterno, no lo fue. Grandes centros de saber desaparecieron. Lenguas completas se extinguieron. Nada externo es permanente, ni las instituciones más grandes, ni los imperios más poderosos, ni el conocimiento más acumulado, ni la reputación más sólida. Todo puede convertirse en humo, pero hay una diferencia radical entre perderlo todo y quedarte sin nada. Si has construido mente y carácter, puedes volver a empezar. Si has entrenado tu disciplina, puedes reconstruir hábitos. Si has cultivado pensamiento crítico, puedes volver a generar conocimiento. Si has desarrollado resiliencia, puedes soportar la incertidumbre sin quebrarte. El conocimiento almacenado puede desaparecer. La capacidad de generarlo de nuevo es otra historia. El incendio de Alejandría nos recuerda algo brutal. El mundo no te garantiza estabilidad, no te promete permanencia, no te asegura que lo que hoy es sólido, mañana lo seguirá siendo. La pregunta no es si el fuego llegará, porque en alguna forma llegará. Puede no ser literal,
Puede ser una crisis económica, un cambio político, una enfermedad, una pérdida personal, un colapso profesional, pero llegará. Y cuando llegue te enfrentará a la versión más desnuda de ti mismo, sin títulos, sin aplausos, sin infraestructura, solo tú. La pregunta real es esta. Cuando el fuego pase, ¿serás solo lo que perdiste o también lo que puedes reconstruir? Porque si tu valor depende únicamente de lo que posees, el fuego te define. Pero si tu valor depende de lo que eres capaz de crear, el fuego te revela. Tal vez la verdadera lección no es lamentar lo que se quemó, es asegurarnos de que lo más importante no esté hecho de material inflamable. Construir una mente que piense con claridad, un carácter que no se venda con facilidad, una disciplina que no dependa de la motivación, una identidad que no se sostenga solo en aplausos. Eso no es invulnerable, pero es mucho más resistente. Y cuando todo lo externo tiemble, eso será lo único que permanezca en pie. Cuando todo arde, 1000 años de conocimiento se convirtieron en humo, los pasillos de la biblioteca de Alejandría se vaciaron, los rollos desaparecieron, las ideas únicas se perdieron para siempre, la humanidad sobrevivió, pero no salió intacta. Perdimos textos irrepetibles, descubrimientos adelantados a su tiempo, voces que nunca volveremos a escuchar. Y aún así seguimos repitiendo el mismo error, creer que lo construido es permanente, creer que el progreso es irreversible, creer que lo valioso está garantizado. La historia dice lo contrario, todo lo externo puede desaparecer, instituciones, imperios, tecnología, archivos, prestigio, riqueza, todo. La única inversión realmente segura no es la que guardas fuera, es la que integras en ti, tu criterio, tu disciplina, tu capacidad de aprender, tu ética, tu fortaleza emocional, tu habilidad para empezar de nuevo. Porque cuando el mundo arde, literal o metafóricamente, lo único que queda es lo que ya eres. No lo que poseías, no lo que acumulaste, no lo que aparentabas, lo que eres. Y tal vez esa sea la más incómoda y más poderosa de todas. No puedes controlar el fuego, pero puedes decidir de qué estás hecho. Si este tipo de reflexiones te hacen cuestionar cómo estás construyendo tu vida, suscríbete, porque aquí no hablamos solo de historia, hablamos de principios que te preparan para cuando la historia vuelva a repetirse. Activa las notificaciones, comparte este video con alguien que necesite escucharlo y deja en los comentarios esta pregunta. Si todo lo externo desapareciera mañana, ¿qué quedaría de ti? Nos vemos en el próximo.